Un hombre tejano vio un armadillo en su propiedad en 2015 y rápidamente agarró su revólver calibre 38 para acabar con él. Ya saben, porque disparar es la única forma racional de deshacerse de un armadillo. Apuntó, disparó 3 veces y su propia bala le dio en la cabeza tras rebotar con el caparazón del animal. Por suerte para él, la bala le dio en la mandíbula y aunque las heridas fueron leves, dudo que se apresure a enfrentarse a uno de estos animales nuevamente otra vez. Esa es una historia que me gusta llamar Karmadillo. Hold it right there! Pero es solo el comienzo de nuestro viaje hacia un montón de momentos increíblemente satisfactorios en los que el karma alcanzó a gente horrible. ¡Vamos! Algunas personas son idiotas por ira o venganza, pero otras son idiotas por gusto. Como las que destrozan los inocentes muñecos de nieve de desconocidos. Pero en Kentucky, en enero de 2019, uno de esos muñecos de nieve se defendió. Después de que un propietario regresara a su casa y viera marcas de neumáticos que separaban la nieve de su patio delantero, no tardó mucho en darse cuenta de lo que había ocurrido en su ausencia. Un auto había entrado a propósito en su patio e intentó derribar el muñeco de nieve de 2.7 metros de altura, que había construido ese mismo día. Pero lo que el conductor no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde fue que el propietario había usado un grueso tronco de árbol como base del muñeco de nieve. ¡Oh, no! El conductor probablemente se estrelló directamente contra el maletero, causando más daños a su vehículo que al muñeco de nieve. El gigante de la nieve, por otro lado, se mantuvo fuerte y orgulloso mientras el atacante se alejaba destrozado y avergonzado. Pasando a algo con un toque más criminal, a veces el castigo se ajusta al delito de las maneras más encantadoras. Este fue exactamente el caso de un hombre en Kansas llamado Lawrence Ripple, quien robó un banco en 2017. Después de que el cajero del banco le entregara el dinero durante el robo, Lawrence esperó cortésmente en el vestíbulo a que llegara la policía y opuso poca resistencia cuando lo hicieron. Solo cuando la policía entrevistó a la esposa del ladrón, descubrieron por qué había sido tan cooperativo. Resultó que Lawrence le había revelado sus planes criminales a su esposa, diciéndole que prefería estar en la cárcel que en casa con ella. Todo el asunto había sido intento de escapar de su esposa, y una vez que pasó por el sistema judicial, el karma realmente había sido cumplido. Su sentencia: 6 meses de arresto domiciliario, tiempo de sobra para compensar a su amada esposa. A continuación, en un caso de karma más instantáneo, vemos al dueño de una dashcam entrar en el carril izquierdo, que parece estar despejado, para evitar una congestión vehicular. Desafortunadamente, otro vehículo va a exceso de velocidad demasiado rápido para que lo note inicialmente. El auto que va detrás tiene que frenar para su disgusto. Tanto es así que se detiene frente al dueño de la dashcam y sale, listo para entrar en acción. Pero en el momento en que sale se da cuenta de su error. Un policía lo ha visto todo y se ha detenido justo detrás. Not on my watch! A pesar de un intento hilarantemente débil de culpar al usuario de la dashcam como justificación de la imprudencia y la aparente amenaza de violencia, no hubo escapatoria y terminó con una multa. Dejar a un perro encerrado en un vehículo es una forma segura de generarte mal karma, incluso con una ventanilla entreabierta. Los autos se calientan rápidamente y se convierten en trampas mortales para los pobres perros desatendidos. Y como verás, hay otras razones por las que es una mala idea. Al parecer, un cachorro encerrado en este auto quiso protestar por el abandono temporal por parte de sus dueños. Una protesta sucia, claro. Míralo en todo su esplendor. Yo lo llamo caca de perrito en parabrisas. No puedo evitar preguntarme cuánto tardaron los dueños en darse cuenta. Y más aún, ¿y si la caca fantasma rodó por el aire acondicionado? Quizás ese sea precisamente el tipo de aire acondicionado que se merecen. Nuestro siguiente caso de karma en acción de 2012 involucró a un joven con una afición mortal por las señales de pare. Tyler A. Myers, de Norwalk, Connecticut, conducía una noche haciendo la vida de otros conductores un poco más peligrosa, pero no por conducir ebrio o de forma imprudente. Había estado robando señales de pare y había acumulado una buena colección en la parte trasera de su camioneta tras sus aventuras nocturnas. Pero por cada señal que robaba parecía ignorar muchas otras, pasándolas de largo sin importarle su propósito. Si se hubiera detenido en una señal en particular, ya fuera para obedecerla o simplemente para robarla, habría sido la mejor decisión de su vida. Pero en lugar de eso, optó por seguir adelante, pasando esta señal de pare, justo en la trayectoria de un camión que se aproximaba. Incapaz de detenerse, el camión lo embistió y con el cinturón de seguridad desabrochado, Myers falleció en el mismo instante. Vivió por la señal de pare y murió por la señal de pare.
Cuando el hermanastro de un usuario de Reddit, con quien se había distanciado, reapareció en su vida tras muchos años separado de su familia, inicialmente asumió que sus motivos eran buenos. Al fin y al cabo, su padre se estaba muriendo de Alzheimer, y el hermanastro del usuario había decidido dejar su trabajo para cuidar a tiempo completo a su padre enfermo. Pero los verdaderos motivos se hicieron evidentes cuando el hermanastro usurpó la autoridad financiera en nombre de su padre, y comenzó a canalizar los fondos de su padre moribundo hacia su propia cuenta. Vació por completo los ahorros de $3,000 de su padre y este falleció poco después. Pero cuando la madre del usuario, que era la madrastra del hermanastro, también falleció un par de años después, el karma finalmente le jugó una mala pasada al usurpador ladrón. Resultó que la madre del Redditor originalmente tenía la intención de dejarle a su hijastro $125,000 en su testamento, pero lo excluyó por completo después de que se descubrieran sus actos de robo. Así que al robar esos $3,000 perdió $1/800,000. El Redditor, mientras tanto, recibió unos considerables $250,000, incluyendo los $125,000 originalmente destinados a su medio hermano. Nice. Un día el usuario de Reddit, Nico12995, conducía, y se le encogió el corazón al ver que un auto salía de un cruce peligrosamente cerca. Así que frenó a fondo y se preparó para lo peor. Se oyó un golpe, pero el auto de Nico parecía relativamente ileso. Dio media vuelta con la esperanza de intercambiar información con el otro conductor, solo para ver al culpable alejarse a toda velocidad por la carretera. Al inspeccionar los daños, Nico notó que algo se había encajado en su puerta. Con un poco de fuerza, dobló el objeto hacia atrás, revelando que era la matrícula del culpable. Poco a poco empezó a tener todo sentido. Cuando el otro auto salió, el de Nico rozó la parte delantera, recogiendo la matrícula al pasar. No hace falta decir que localizar al peligroso conductor se volvió mucho más fácil con esa útil evidencia inesperada. ¿Alguna vez has tenido que lidiar con un imbécil que usa mal las luces altas conduciendo de noche? Es increíblemente molesto, por no decir peligroso. Pero no te preocupes, tengo algo que calmará la rabia que te quema por dentro solo de pensarlo. Este tipo encontró la manera de combatir el fuego con fuego. ¿Suficientemente brillante para ustedes, chicos? Ojalá hayan aprendido una lección del sistema de luces modificado de este tipo, cuando finalmente hayan recuperado la vista. Todos hemos enviado o recibido 1 o 2 mensajes de texto molestos de Nochevieja, pero apuesto a que ni siquiera la confesión más vergonzosa causó tanto daño como la que recibió una terrorista rusa en 2011. La mujer planeaba llegar a la Plaza Roja de Moscú con un chaleco explosivo, que su pareja detonaría a distancia, causando una devastación incalculable entre los asistentes a la fiesta de Año Nuevo. El chaleco estaba configurado para activarse con un solo mensaje de su pareja, lo que garantizaba que tendría que seguir adelante incluso si cambiaba de opinión. Pero por suerte, un cambio de opinión nunca sería una opción. Mientras se preparaba para salir de su casa segura, recibió un mensaje de Feliz Año Nuevo del proveedor de su celular. Oh no! El mensaje bien intencionado activó su chaleco, poniendo fin de forma permanente a su supuesto reinado de terror al instante, sin dañar a nadie más. Resulta que los proveedores de servicios telefónicos sí pueden hacer algo bueno de vez en cuando, pero solo por accidente. A veces la justicia a pequeña escala recae en el público y los castigos que se inventan son de una creatividad desbordante. Nada ejemplifica esto mejor que un barrendero chino que se hartó de que un conductor le dificultara el trabajo estacionándose ilegalmente en un lugar que lo obstruía. Como venganza, el barrendero rodeó el auto del conductor con 42 pesados contenedores de basura repletos. Liberar el auto no sería tarea fácil, y todo el asunto sin duda le resultó apestoso al desconsiderado dueño. En noviembre de 2019, Willie Murphy, una mujer de 82 años, se preparaba para acostarse cuando un hombre empezó a golpear con fuerza su puerta, pidiéndole que lo dejara entrar. Cuando ella se negó, él empezó a forzar la puerta principal, hasta que finalmente entró. Pero lo que él no sabía era que la anciana que esperaba dentro era una culturista galardonada y una luchadora experimentada. Golpeó al intruso usando una mesa y cuando ésta se rompió, lo aporreó con las patas metálicas de la mesa hasta someterlo. Para cuando terminó, él estaba más que dispuesto a irse. Desafortunadamente para él, la policía llegó justo cuando salía tambaleándose, y el aturdido criminal fue llevado a la cárcel. En palabras de Willie, ella realmente le dio una paliza a ese hombre. ¿Dónde puedo contratar una abuela guardaespaldas personal? El siguiente ejemplo de karma es breve, simple y conciso. En 2020, un hombre furioso intentó arrojarle un carrito de compras a un empleado de Walmart. Por estupidez e ineptitud física increíble, así terminó ese mismo hombre.
Damas y caballeros, este es mi candidato a idiota de la década. Te hace sentir orgulloso de ser americano, ¿no es así? Ahora, el infame caso de Maximilien Robespierre. Quizás ya sepas que, durante la Revolución Francesa, la recién inventada guillotina se movía con más fuerza que los pantalones de una cortesana parisina. Esto se debió en gran parte a la firme defensa de la ejecución por parte de personalidades prominentes durante y después de la Revolución, demandas para las que solo la eficiente guillotina podía satisfacer. Un individuo, el señor Robespierre, era particularmente aficionado a mandar a la cárcel a sus supuestos oponentes políticos durante el régimen del terror. Pero su afán por cortes limpios pronto se volvió en su contra, y su propio cuello terminó en la horca cuando las caóticas mareas de la revolución se volvieron contra él. Y aquí hay un dato más desconcertante. Mientras que a la mayoría de quienes experimentaban la guillotina se les daba la dignidad de mirar al suelo, se dice que Robespierre fue obligado a mirar hacia la cuchilla. También se decía que quienes manejaban el mecanismo habían realizado algunas salidas en falso a propósito, solo para aumentar el tormento antes de la caída final. ¿Cruel? Sí, pero merecido, eso lo dejo a tu criterio. Pasando a algo mucho más moderno, la esposa de un usuario de Reddit capturó un momento de karma con la cámara de su auto, mientras esperaba en un cruce. Más adelante se ve una camioneta esquivando un auto que ha empezado a detenerse en el semáforo en rojo. Al parecer, los semáforos en rojo no se aplican a los conductores de camionetas. Pero lo que Speedy González no vio fue la patrulla de policía que iba solo 2 autos detrás de él. Realmente te da esperanza, ¿no? La carretera puede parecer bastante desprovista de justicia la mayor parte del tiempo, pero eso solo lo hace más dulce cuando finalmente ves a los imbéciles de la carretera recibiendo el trato del karma. Como el conductor del vehículo blanco aquí, que claramente se creía dueño de las carreteras alrededor de Fort Lauderdale, con lo mucho que se abría paso. Pero este era un auto al que no debería haberle costado el paso. Ah, la clásica revelación del policía encubierto en el momento justo. Nunca pasa de moda. Para un ladrón evitar ser visto es esencial, pero cuando el vecino de la casa objetivo se sobresaltó por el sonido de cristales rotos, sacó sigilosamente su teléfono por una ventana del piso superior para capturar el origen del alboroto. Para su sorpresa, descubrió a un intruso armado con una palanca intentando abrir la puerta principal. Sin que el ladrón lo supiera, el ocupante de la casa que él suponía vacía ya estaba reuniendo las pruebas legales necesarias para encerrarlo. Al poco tiempo llegó la policía y se llevó al ladrón, una satisfacción kármica muy necesaria para cualquiera que haya sido asaltado. No soy un genio criminal, pero creo que los robos a bancos salen mejor cuando tu identidad permanece oculta. Pero un ladrón en Cleveland, Ohio, parece no seguir estas reglas, ya que el anonimato parecía estar bastante abajo en su lista de prioridades. Para empezar, entró en el banco de Cleveland sin máscara, a plena vista de las cámaras de seguridad, pero la estupidez consolidó su fracaso cuando le entregó su nota de demanda al cajero. El cajero desconcertado notó que el papel que el ladrón usó era un documento personal de la Oficina de Vehículos Motorizados de Ohio, y estaba lleno con su nombre y dirección. You serious? La nota que dejó en la escena coincidía perfectamente con las imágenes de las cámaras de seguridad y pronto fue arrestado. Estoy seguro de que la policía fue amable con él. Después de todo, él mismo hizo todo el trabajo. En abril de 2018, en Widnes, Inglaterra, una pareja de jóvenes aburridos comenzó a lanzar monedas a los transeúntes desde la seguridad del balcón de su vivienda social en un primer piso. Pero cuando otra pareja de caballeros de visita en la ciudad se enteró de las actividades antisociales, idearon la forma perfecta de justicia por mano propia. Grabados por profesionales de talla mundial, los caballeros del karma comenzaron a lanzar huevos a los ingenuos alborotadores. Tras una serie de intentos fallidos, los bandidos del balcón emprendieron una retirada deshonrosa, pero no antes de que uno de los justicieros lanzara el disparo de su vida, curvando el huevo alrededor de la puerta que se cerraba para un último impacto. Justicia instantánea, bien servida. Ahora volvemos brevemente a otra de mis variedades favoritas de karma, la venganza por la ira al volante. Cuando un desacuerdo en un semáforo en Atlanta se intensificó, un desafortunado conductor, o al menos la puerta de su auto, se vio a merced de una confrontación alimentada por la ira.
No sé qué tan útil será tomar fotos de las matrículas de un auto al que acabas de causar daños, amigo, pero de todos modos no importó, porque pronto ocurrió esto. You just broke the door. Oh, wow. What hands behind your goddamn back, boy? And we got the shit, we got the K9, we got weed in the car. Oh, yeah. Un cierre rápido y limpio de la situación. Buen trabajo, señor policía, perfectamente oportuno. A veces el karma es el mejor disuasivo del crimen. Cuando un joven ladrón de autos en Durham, Inglaterra, intentó romper la ventanilla de un vehículo aparcado, el ladrillo que le lanzó rebotó en el cristal y le dio directamente en la cara. Parece que recibió el mensaje del karma mientras se alejaba tranquilamente para reconsiderar sus malas decisiones. Si alguna vez sientes una necesidad desesperada de orinar en público, lo que definitivamente no deberías hacer es desahogarte en una patrulla. Pero el hombre borracho de este video no solo convierte una patrulla en un urinario casero, sino que lo hace delante de un policía. Al no ver a la gente en su rápida aproximación, un intento de fuga de último minuto sale tan bien como podría esperarse. My disappointment is immeasurable, and my day is ruined. Classic fool. Con suerte, una noche en una celda le enseñará que una huida rápida depende en parte de que no estés demasiado borracho para correr. En cambio, otras personas se han tomado la justicia por su mano contra quienes orinan en la calle de maneras divertidísimas, como los dueños de casa del siguiente video, que estaban hartos de encontrar constantemente un charco de pis junto a la puerta de su casa. Mira cómo le enseñaron a un orinador una valiosa lección sobre mirar hacia arriba. Perfecto. Si me salpicas el Porsche, yo te salpico todo el cuerpo. Trato justo, digo yo. Mantengámonos en el tema del Sprite, pero de una forma muy diferente en esta próxima historia sobre el karma. Las protestas y manifestaciones pueden causar algunos inconvenientes ocasionales, pero son parte importante de una sociedad democrática. En marzo de 2019, manifestantes en Sofía, Bulgaria, se manifestaban con la esperanza de lograr una democracia más directa en su país, cuando la policía abrió fuego con gas pimienta. Con la esperanza de reprimir a la multitud con el spray, repleto de capsaicina, la sustancia química que da a los chiles su picante, la policía búlgara no prestó atención a la dirección del viento. Aunque solo un agente lo lanzó, lo hizo por encima de los hombros de sus compañeros y contra el viento. Como era de esperarse, el vapor insoportable fue lanzado de vuelta a los ojos de varios de sus compañeros, dejándolos incapacitados en una agonía absoluta. A veces, quienes acumulan mal karma logran redimirse. Eso fue exactamente lo que sucedió en agosto de 2019, cuando una persona que se autoproclamaba mala persona, en el calor de una rebelión fuera de lo común, robó una botella de ketchup de un restaurante. Nadie se dio cuenta hasta que los camareros del restaurante encontraron una nota allí dejada unas semanas después. La nota confesaba el atroz crimen y detallaba cómo, desde que lo cometió, el ladrón había estado plagado de una mala suerte excepcional. Horas después de robar el ketchup, alguien chocó contra su auto y se produjeron innumerables desastres. Así que, al proporcionar al restaurante una botella de ketchup, además de una extra por si acaso, esperaba poder reequilibrar la balanza kármica. ¿Funcionó? La nota se compartió en línea y se hizo viral. A los pocos días, la cuenta oficial de Twitter de Haynes se enteró de la historia y lanzó una búsqueda del ladrón de ketchup. Pero una vez que lo encontraron, no solo lo perdonaron públicamente, sino que también ayudaron a pagar la reparación del auto del bondadoso ladrón. Este sí que es el tipo de buenas relaciones públicas que puedo respaldar. Una de las experiencias más satisfactorias para un conductor es ver a un automovilista impaciente recibir su merecido. Sin duda, esa satisfacción la disfrutó el propietario de la cámara en este video, que muestra un par de conductores egoístas tomando un atajo por el lado equivocado en la carretera. Sin embargo, sus intentos de evitar el tráfico no les llevan muy lejos, ya que al instante se topan con una hilera cómicamente larga de policías en motocicleta que no parecen muy contentos con los intrusos.
todos a bordo del convoy del karma. Cuando la policía de Laverton, Australia, acudió a la escena de un crimen en 2016, fue evidente de inmediato que los delincuentes ya habían sido debidamente castigados. Un conductor de autobús turístico regresó a su vehículo y notó lo que parecía ser un tapón de combustible en el suelo, evidencia de que alguien había intentado extraerle gasolina. Normalmente los ladrones de combustible quitan el tapón, conectan una manguera al puerto del combustible y lo succionan para que el combustible fluya. Sin embargo, al inspeccionarlo más de cerca, el conductor del autobús descubrió que el tapón seguía firmemente en su lugar. Se quedó atónito al descubrir, en cambio, que el tapón en el suelo había sido retirado del tanque de residuos del autobús. Y había evidencia dispersa de que en un intento fugaz, los perpetradores habían intentado extraer combustible y en cambio habían aspirado heces. Los agentes detectaron indicios de una rápida huida tras esta vergonzosa constatación. No hay que decir que la policía tenía muy poco interés en recuperar esos objetos robados. ¿Karma, eres desagradable? En 2018, el intento de un hombre de Florida de limpiar su nombre ante la ley tuvo el efecto contrario, tras verse involucrado en un accidente automovilístico. Javier Morán envió las imágenes de la cámara de su auto a la policía para demostrar que el otro auto le había cortado el paso, causando el accidente. Pero al revisar los archivos, el ayudante del comisionado encontró imágenes aún más impactantes que la cámara había captado anteriormente. Las imágenes mostraban a Morán entrando a robar en una tienda de belleza. No tenía ni idea de que la cámara estaba grabando, pero eso no importó. Gracias a las pruebas que él mismo presentó, se incriminó a sí mismo en un delito completamente ajeno. La policía no pudo tenerlo más fácil. Pasemos a una sección que me gusta llamar la colección de karma de los comentarios. Aquí damos vida a las increíbles historias kármicas que comparten nuestros espectadores. Para empezar, tenemos una de las historias más divertidas que he tenido el placer de leer en mis comentarios de YouTube. Samuel Chick 88 conducía su camión de 18 ruedas por todo el país cuando escuchó a un compañero camionero transmitiendo por la radio de Banda Ciudadana. Al parecer, un idiota más adelante había estado molestando a un camionero durante kilómetros, posicionando su auto para evitar que el camión adelantara a vehículos más lentos. A medida que nuestro espectador se acercaba a la escena, vio algo realmente espectacular. El camión en cuestión transportaba un remolque lleno de ganado, y cuando el auto antagonista aceleró junto al remolque, una de las vacas soltó un chorro enorme de orina, directamente en su ventana abierta. ¡Perfecto! Espero que la vaca se haya ganado su libertad ese día, porque sin duda se la merecía. Otro espectador nos contó sobre una persona terrible, aún más merecedora de una paliza del destino. Su entonces novio era un idiota impredecible, o dicho simplemente, un completo... Mientras conducía, decidió que sería inteligente tirar su vaso de whisky y café por la ventanilla del copiloto, a un policía que pasaba. Así es, por una vez que alguien condujera ebrio no es lo más escandaloso de la historia. Afortunadamente el vaso no golpeó al policía. Solo por un giro increíblemente estúpido para sorpresa del que lanzó el vaso, la ventanilla estaba cerrada. El cristal se rompió provocando un caos con olor a café en el vehículo, durante el cual el conductor aturdido perdió el control. Se metió en una zanja destrozando su camioneta a plena vista del policía, quien obviamente se detuvo de inmediato. El conductor idiota intentó huir pero se enredó vergonzosamente con el cinturón de seguridad. El agente lo esposó con facilidad y recibió varios cargos, multas y cárcel, además de una factura muy elevada por la reparación del camión, que como es lógico su seguro se negó a cubrir. A continuación, una presentación del espectador Roger Hutchinson 281. Una noche, cuando la hermana de Roger, a quien llamaremos Regina, estaba trabajando como encargada del baño de una discoteca, vio a una mujer mirando su tarro de propinas. En un movimiento rápido, antes de que Regina pudiera reaccionar, la mujer tomó el dinero y huyó del club. El karma no se serviría hasta más tarde esa noche, cuando el turno de Regina terminara y el personal de seguridad de afuera tuviera algo que decirle. Había oído hablar del robo y había visto a una mujer que coincidía con la descripción del ladrón huyendo del club. Solo que mientras corría se resbaló en la calle. Un hombre se había acercado aparentemente a ayudarla a levantarse, pero en realidad metió la mano en su bolsillo y le robó el dinero previamente robado. El hombre huyó en la noche después de haber robado a otro ladrón. El ciclo de la vida, supongo. Otro espectador compartió una alocada historia que vivió recientemente tras encontrar evidencia en un allanamiento en su taller. El ladrón había entrado por la claraboya robando herramientas, materiales y una camioneta de la empresa, pero el karma no estaba de su lado. En términos de inteligencia, porque también había dejado un regalo de despedida para los empleados del taller, una bolsa con sus herramientas de robo, su cartera y su teléfono.
Con esto a la policía le fue facilísimo rastrear la identidad y la dirección del delincuente, que además tenía 20 órdenes de arresto pendientes. ¿Qué le pasó? ¿Instinto de supervivencia? Parece que no sabía nada de eso. A continuación tenemos una experiencia compartida por la espectadora Sabriala, quien de niña tuvo la amabilidad de prestarle un par de dólares a otro niño en la pista de patinaje local. Desafortunadamente, cuando Zap le preguntó amablemente a su compañero cuándo podría devolverle el dinero, su respuesta fue hacerle una seña obscena con ambas manos. Muy mal. Pero por suerte el karma se abalanzó sobre él en ese preciso instante. Mientras le hacía una doble seña obscena, el patinador dejó de mirar hacia donde iba, lo que provocó que se desviara hacia los asientos a la altura de las rodillas que rodeaban la pista. Sus piernas se extendieron y volcó las sillas de cabeza, estrellándose contra la pared de atrás. ¡Ah, dulce justicia! Algunas personas son tan groseras que su mala actitud solo les empeora la vida. Uno de nuestros espectadores fue testigo de esto cuando vio a alguien en la calle delante de él dejar caer su teléfono al bajar del autobús. El espectador gritó intentando llamar su atención, solo para recibir una mirada furiosa y un dedo medio. Claramente esta persona estaba demasiado ocupada como para pensar que un extraño podría estar haciéndole un favor. Pero inusualmente en este caso, el karma parecía tan empeñado en darle una lección a este malvado que le arruinó el día a un buen samaritano en el proceso. ¿Cómo? Bueno, porque cuando el espectador se dirigía a entregar el teléfono en la oficina de objetos perdidos de la compañía de autobuses, resbaló en una placa de hielo en la calle. El teléfono salió volando de su mano a la carretera, justo en la trayectoria de un vehículo que venía en dirección contraria. Un ingrato nunca recuperó su teléfono. El karma se encargó de eso. La princesa Pixie 501 compartió una historia de justicia kármica un poco más repugnante. Una anciana fue asaltada en la calle mientras paseaba a su perro. El ladrón le arrebató la bolsa de plástico que la mujer llevaba en la mano y salió corriendo. A pesar del susto, la mujer no se molestó demasiado por el robo, ya que la bolsa solo la había usado para recoger la caca de su perro en el paseo. Bueno, señor ladrón, obtuvo lo que se merece. Si robar y vender autos es tu principal fuente de ingresos y no eres especialmente astuto, la justicia siempre está a la vuelta de la esquina. Este es el caso de la pareja de delincuentes de este video de noviembre de 2019. Cuando encuentran el robo de la noche con ambas puertas delanteras convenientemente abiertas, se suben rápidamente y se marchan con facilidad. Incluso llevan un portátil en la parte trasera, así que parece que tienen buena suerte. What? Is it really? Pero la cosa se pone tensa cuando se dan cuenta de que los sigue una patrulla y se ven obligados a desviarse por unas carreteras secundarias. Please God, please don't let it happen. Jesus Christ. Paran en una entrada y entran en pánico cuando el policía se detiene detrás de ellos y se acerca. For what? I don't know. What are you doing? Please don't move! Keep your hands up where I can see them! Okay. ¿Pero por qué la gente sospecha tanto de ellos? Bueno, ¿te has fijado en cómo se grabó todo este encuentro? La respuesta es que la pareja de ladrones se había robado un vehículo cebo, colocado por la policía para ciudadanos delincuentes como ellos. Entonces, no es de sorprender que las excusas típicas no funcionen. Don't move! Keep your hands up! Don't move! What do we do? What's going on? So we just got a ride here from this guy, and now he just took off. Yeah, this is a stolen car. This is a bait car. We didn't know that story. Yeah. Desafortunadamente para estos brillantes jóvenes oportunistas, no sabíamos, lo siento, no sostendrá en el tribunal nada, ya que todo el robo fue captado por cámara. Ahora es el momento de un poco de mi variedad favorita de karma, justicias de payasadas. El tipo que están a punto de ver fue grabado por cámaras de seguridad vandalizando la fachada de una galería de arte de Shreveport, Luisiana, algo con lo que el karma claramente no estaba de acuerdo. Su castigo fue rápido y sencillo. Ojalá eso le haya hecho entrar en razón, aunque seamos realistas, probablemente no. Pasemos ahora a la siguiente historia. En julio de 2019, mientras circulaba ilegalmente en su patineta eléctrica por la acera, un residente de Chicago atropelló a un peatón y huyó a toda velocidad sin remordimientos. Tras el inusual atropello, llamaron a la policía, que pronto localizó al demonio de dos ruedas. Pero cuando la policía encendió las luces y la sirena para que el conductor se detuviera, un hombre que conducía asumió erróneamente que la señal era para él. El conductor equivocado se detuvo al borde de la carretera, y al no ver al sinvergüenza lo atropelló accidentalmente. Indirectamente se hizo justicia, con una larga hospitalización seguida de una multa por circular en patinete por la acera.
aunque diría que ser visto conduciendo un patinete en público ya es suficiente castigo. En 2005, un ladrón descubrió de la peor manera que el karma a veces tiene sus consecuencias. Tras robar a una pareja en las calles de Bloemfontein, Sudáfrica, el delincuente huyó a pie, perseguido por los 2 guardias de seguridad y desorientado en la oscuridad de la noche. Terminó en el zoológico de Bloemfontein. Por suerte para él logró evadir a los guardias, pero desafortunadamente para él, se metió accidentalmente en el recinto del tigre de Bengala del zoológico. A la mañana siguiente, un visitante del zoológico quedó traumatizado al ver al ladrón o lo que quedaba de él. May he rest in pieces. A continuación tenemos a un auténtico imbécil. Este idiota impaciente que decide que los carriles de circulación no están a su altura y opta por acelerar en el carril de estacionar, haciendo una señal obscena. Avanzamos un poco y queda detenido en un semáforo. El camarógrafo tiene el gran placer de ver aparecer luces rojas y azules en el reflejo del auto de adelante. Como haríamos todos, el camarógrafo ríe entre dientes al pasar junto al conductor imprudente, que ahora tiene una patrulla detrás y ha entrado en una furia descontrolada, negando cualquier responsabilidad. Karma cumplido. A algunos les encanta el paracaidismo o las motos acuáticas, pero Matthew Disbrow, un guardia de seguridad de Mesa, Arizona, lo hacía aparentando ser por policía. Disbrow equipó su Dodge Charger con equipo policial falso, incluyendo luces azules y rojas. Vestido con uniforme de policía, conducía deteniendo a la gente para satisfacer su extraña sed de poder. Un día de julio de 2018 se fijó en un Ford Mustang amarillo y encendió las luces rojas y azules. El auto se negó a detenerse, así que Disbrow se acercó a sus ocupantes haciéndoles señas para que se detuvieran. Lo que Disbrow no sabía era que los ocupantes en realidad eran policías encubiertos. Se habían fijado en su vehículo, revisaron la matrícula y descubrieron que era civil. A su vez, los agentes activaron sus propias luces intermitentes y finalmente detuvieron al hombre por hacerse pasar por policía. El trabajo policial no es fácil, pero puede serlo cuando los delincuentes les hacen el trabajo. En lo que es esencialmente lo opuesto a una persecución a alta velocidad, estas imágenes grabadas por agentes de Ohio en julio de 2019 muestran a un conductor ebrio desviándose en la carretera. Afortunadamente no representa una amenaza por mucho tiempo y se coloca justo frente a la policía, chocando lentamente contra su capó. Tarda un momento en darse cuenta de lo que está pasando, pero cuando lo hace, se saca los auriculares e intenta escapar débilmente. Bueno, creo que es eso. Bien podría ser un paso de baile. Como sea, lo acusaron de conducir bajo los efectos del alcohol y la policía agradeció que sin querer les hiciera la noche mucho más fácil. En este siguiente clip, la redditora DC Desi demuestra lo que significa mantener la calma ante conductores peligrosos. Al circular por una autopista de Texas, un conductor impaciente intenta entrar a la fuerza en su carril, pero pronto aprende que una maniobra tan audaz requiere habilidad. A pesar de iniciar el incidente, el otro conductor pierde el control mientras DC Desi se mantiene firme y maniobra su vehículo con destreza para ponerse a salvo. Milagrosamente, a pesar de que el otro conductor se desvió hacia el tráfico en sentido contrario, nadie resultó herido. Esperemos que ese conductor insensato haya aprendido una valiosa lección sobre cómo intentar intimidar en una autopista concurrida, especialmente cuando DC Desi está presente. Pasemos ahora a algo igualmente escalofriante. Cualquiera que sea tu opinión sobre la guerra de Irak, es innegable que fue un acontecimiento controvertido en la historia mundial y que causó numerosas víctimas. Pero algunos medios de comunicación estadounidenses, incluso antes de que comenzara, apoyaron abiertamente la invasión de Irak. Una de las voces más firmes a favor de la invasión fue la de Michael Kelly, periodista del New York Times, en el Washington Post y otros medios. Su apoyo a la guerra alcanzó un punto álgido en 2003, cuando fue enviado a informar sobre los acontecimientos de primera mano. Si el karma es proguerra o antiguerra es un tema candente, pero sin duda parece poseer un sentido de justicia poética. Porque, como ves, Michael Kelly, un defensor acérrimo de este conflicto, aprendió una lección importante sobre la naturaleza de la guerra. Mata a gente, y en un irónico giro del destino, este apasionado periodista proguerra se convirtió en el primer reportero estadounidense en morir en la guerra de Irak. Mantengámonos en la controversia. Incluso dejando de lado los terrores que infligió a millones de personas, la vida de alguien que trabajaba estrechamente con el dictador soviético Joseph Stalin era un temor constante al encarcelamiento o la ejecución.
Por ejemplo, en 1951, un médico soviético recomendó a Stalin que trabajara menos y descansara más por el bien de su salud. El médico fue arrestado de inmediato y acusado de espionaje, sospechoso de intentar socavar la autoridad de Stalin. Con este tipo de tratamiento ultra sospechoso y paranoico, acechando a cualquiera que cuestionara la fuerza y el bienestar del líder comunista, no es de sorprender que los médicos tuvieran miedo de atenderlo. Cuando Stalin no salió de sus aposentos una mañana, según cuenta la historia, su personal y los médicos estaban demasiado asustados para entrar a revisarlo sin su permiso. Para cuando alguien finalmente lo hizo, llevaba horas tendido en el sueño tras sufrir un derrame cerebral. Cuando finalmente llamaron a los médicos con las manos temblorosas de miedo, las secuelas del derrame ya habían empeorado. El dictador murió poco después, empapado en orina por la pérdida de control de la vejiga, en un final indigno para un hombre con tanta sangre en las manos. Su paranoia y su afán persecutorio finalmente le costaron la vida. Si prendes fuego a un lugar de culto religioso para satisfacer tus deseos, en realidad estás pidiendo la visita de la policía del karma. Un hombre en Exeter, Inglaterra, aprendió esto cuando intentó incendiar una sinagoga local en julio de 2019. Fue visto vertiendo gasolina a través de una ventana rota en el lugar, tras lo cual arrojó un trozo de papel en llamas con la esperanza de causar la máxima destrucción. La destrucción llegó, pero no la que esperaba. La enorme explosión salió por la ventana, quemando gravemente la cara, el cabello y las manos del hombre, dejándole la cabeza humeante. Aunque causó daños por valor de $30,000 a la sinagoga, al menos la búsqueda policial había sido relativamente fácil. Al sospechoso podrían faltarle cejas y pestañas. Cuando la policía finalmente capturó al pirómano, lo internaron en un hospital psiquiátrico por tiempo indefinido. Con suerte, tiempo suficiente para reflexionar sobre lo que hizo y para que le volvieran a crecer las cejas. No importa lo mala que haya sido tu peor entrevista de trabajo, el próximo candidato se lleva el premio. Cuando el reclutador Mac Parkland fue apartado bruscamente en el metro y le dijeron que se fuera, ignoró el encuentro agresivo y siguió con su día. Sin duda no esperaba que al llegar a su oficina y sentarse a entrevistar a un posible nuevo empleado, se encontrara con ese mismo pasajero sentado frente a él, sonriendo cortésmente. Sobra decir que ese candidato en particular no consiguió el trabajo, en cambio recibió una buena dosis de karma. Si esa travesura laboral no fue suficiente para ti, en 2015 el experto en agricultura, Sean Sparling, fue capaz de establecer la ley del karma él mismo en un giro del destino enormemente satisfactorio. Mientras estacionaba en su oficina, esperaba pacientemente a que alguien saliera para poder entrar, cuando un maleducado pasó a toda velocidad y se apoderó del lugar. Sean expresó su enfado solo para que la persona del auto le dijera ¡Vete! Sean estaba furioso hasta que poco después ese mismo hombre llegó a su oficina para una entrevista de trabajo con Sean. Debió ser el no más fácil de la historia. Como decía Shrek, mejor afuera que adentro, ¿verdad? Bueno, no cuando decides orinar afuera de una estación de tren concurrida a plena luz del día, mientras pasan decenas de pasajeros. Este irrespetuoso individuo de vejiga débil acaparó la atención de Twitter por hacer precisamente eso en julio de 2019. La policía de transporte británica no solo le prohibió viajar, sino que también le obligó a limpiar sus desechos. En 2018, un grupo de cazadores furtivos tuvo un final espantoso mientras cazaban leones en la reserva de caza Sibuya, Sudáfrica. La caza furtiva es altamente ilegal en la zona, pero no sería el sistema legal quien aplicaría castigos esta vez. Cuando los perros antifurtivos del parque llamaron la atención de su guía sobre una zona del parque que albergaba una manada de leones, un lunes por la mañana, esperaba ver cazadores furtivos en plena faena, pero lo que encontró fue un conjunto de zapatos, guantes, rifles de caza, hachas y, lo más significativo, un cráneo y un trozo de pelvis. Era evidente que los cazadores habían sido acorralados y completamente devorados por los leones. No todos los cazadores furtivos reciben su merecido, pero estos sudafricanos se llevaron una buena parte de karma. Un surfista en California experimentó una justicia kármica muy satisfactoria al regresar a su camioneta después de surfear. Se sorprendió al descubrir que el bidón de gasolina que guardaba en la parte trasera estaba vacío, a pesar de estar lleno cuando lo dejó. Pero no le importó, de hecho le pareció divertidísimo, porque quienquiera que se hubiera apropiado del bidón para llenar su vehículo, seguro estaría muy disgustado. Porque nuestro surfista no había estado almacenando gasolina en el contenedor, había estado guardando agua salada para su pecera en casa. No soy mecánico, pero estoy bastante seguro de que no es agua salada lo que quieres verter en tu tanque de gasolina. Motores oxidados, mi favorito.
Si disfrutaste de esta mega colección de historias de karma, te encantará nuestra serie de venganza extrema. Descúbrela ahora mismo en los enlaces de la pantalla. Y como siempre, si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.